Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio a este ciclo de debates que organiza el Partido Libertario Catamarca, que tiene como objetivo juntarnos cada tanto, una vez por semana o en alguna periodicidad que la vamos a fijar de antemano, para analizar noticias de la coyuntura política, económica, tanto de Catamarca como del país. Este va a ser el primer encuentro y bueno, cada uno de nosotros va a hablar sobre un tema en particular. Yo voy a hacer la introducción, el tema mío va a ser la construcción del discurso en los medios en este contexto de pandemia, ¿no? ¿Y por qué hago esta introducción? Porque mi idea es que a través de este análisis, cualquier persona que analice los diferentes medios, cuando hablo de los medios me refiero a los medios tradicionales, ¿no? Televisión, diarios, no a las redes sociales, cómo se construye un discurso que tiene como objetivo obtener beneficios o réditos políticos o réditos económicos, ¿no? Y cuáles son las estrategias que tienen los medios de comunicación para, de alguna manera, disfrazar, tergiversar la realidad, ¿no? Hay dos maneras, en general, se puede resumir. Una es directamente eligiendo, o en el momento de elegir qué se publica y qué no se publica, ¿no? Y la otra es poniendo los datos fuera de contexto. Y ya lo voy a explicar a cada uno, ¿no? En el caso de la coyuntura en Argentina en particular, uno de los elementos que se ve presente en esta construcción del discurso, que yo le llamaría discurso apocalíptico, es el uso del miedo, ¿no? Todos los medios masivos de comunicación, apenas surgió la pandemia, comenzaron a mostrar las pilas de ataúdes en Italia, los cementerios, y eso obviamente creó una psicosis colectiva de que esta era una enfermedad que venía a extinguir a la humanidad, ¿no? Entonces, y por supuesto que totalmente fuera de contexto, ¿no? Otra cosa que también usan los medios es, y que se vio presente por primera vez en la historia de la humanidad, es el uso del conteo de muertos. Uno ve Crónica, muchos canales TN, etcétera, que tienen, bueno, el diario Infobae, por ejemplo, tiene al principio, un contador de muertos sería, ¿no? Y tiene infectados, fallecidos y recuperados, ¿no? Y eso está permanentemente actualizándose. Imagínense la gente que está viendo, bueno, en los últimos 10 minutos murieron tantas personas en el mundo. Eso es algo que aterroriza a la gente porque estamos viendo en vivo e indirecto cómo muere gente, ¿no? Esa es una manipulación. Y otra todos sabemos que los medios de comunicación, los medios tradicionales, están en manos de la izquierda, ya sea de la izquierda más radical o del progresismo, ¿no? Que busca, a través de ese discurso progresista, rédito económico, ¿no? Y también sabemos que los medios de comunicación vienen en decadencia, en caída, en número de audiencia y de lectores, los diarios de papel están prácticamente desapareciendo, y entonces esta pandemia les viene bien para recaptar lectores y espectadores, audiencia, ¿no? Otra herramienta que usan los medios de comunicación y que ahí se percibe para nosotros los liberales la impronta progresista es la construcción del discurso desde la guerra de clases. No sé si ustedes se dieron cuenta que muchas noticias aparece como, ¿se acuerdan la noticia del surfista que había dejado la cuarentena y salió en todos los canales? Así como cuando apareció el tema de la patota que mató a ese chico, y siempre eran los ricos contra el chico pobre. En realidad no eran ni unos ricos ni el otro pobre, pero así es como te lo pintan. Y cuando se hablaba de los repatriados, los medios hablaban de sí, son los repatriados ricos que se fueron de vacaciones a Europa porque tenían dólares, y entonces de crear esa tensión de ustedes son los ricos, ustedes se fueron del país, ahora jódanse, ¿no? Y después, otro argumento que usó también los medios y que lo usó muy bien políticamente el gobierno es la dicotomía entre economía versus salud, o salud versus economía, y el gobierno, lo que yo quiero que ustedes presten atención es cómo construye el relato, ¿no? Entonces dice, nosotros somos el Estado, nosotros somos los buenos que priorizamos la vida por sobre la economía. ¿Y qué es la economía? La economía para ellos son los ricos, los empresarios, los que quieren
seguir ganando plata mientras la gente se muere, ¿no? Cuando todos sabemos que eso es una falacia total, porque, bueno, la salud, al ser un bien económico, que tiene un valor económico, está atada a la economía, o sea, no hay salud sin economía, ¿eh? Y eso lo vamos a ver ahora las consecuencias de la economía, ¿no? Entonces, y lo otro es la manipulación de los datos, como les decía yo, ustedes van a notar en esta impronta progresista, socialista de los medios tradicionales, cómo en la selección de la información siempre aparecen los números de muertos de Estados Unidos, Brasil y Chile, ¿no? Que, bueno, para dentro de la agenda de la izquierda, bueno, Estados Unidos por Trump, Bolsonaro y Piñera, ¿no? Que son gobiernos de centro derecha, digamos. Entonces, te dicen, te cuentan todos los días la cantidad de muertos de Estados Unidos y la cantidad de muertos de Brasil. Por supuesto que nadie, no dicen nada de Venezuela, ni dicen nada de Nicaragua, ni de Cuba, porque directamente no se sabe, ¿no? Y los datos, cuando un medio larga los datos y los larga los datos sin contexto, entonces la gente dice qué mal debe haber hecho, qué mal debe haber manejado Brasil y Estados Unidos para tener tantos muertos, pero en realidad no se dan cuenta que es lógico porque no se tiene en cuenta la variable población y la variable testeo en el caso de Chile, ¿no? Y entonces se habla de la cantidad de muertos de Brasil, pero nos dice que es lógico que Brasil y Estados Unidos tengan la mayor cantidad de muertos porque son los países que tienen la mayor población de todo el continente americano, ¿no? Estados Unidos 500 millones de habitantes, Brasil 200 millones de habitantes. Y con respecto a Chile, permanentemente, Chile es el que manejó todo mal y Chile el que tiene más infectados, etcétera. Y bueno, eh, ¿qué hacen los medios? Ignoran algo fundamental, que Chile tiene testeos masivos y nosotros en realidad no sabemos cuántos tenemos. Es decir, no estamos testeando. Chile tiene una capacidad de testeo 5 veces superior a la Argentina, está entre las más altas del mundo. Y entonces ahí vemos cómo los medios toman la partecita que les conviene y entonces dibujan la realidad, ¿no? Y esos datos fuera de perspectiva, ¿no? Cuando hablan de la cantidad de muertos, yo, por ejemplo, pienso que en Estados Unidos el año pasado murieron 86.000 personas de gripe común nomás, ¿no? O en Argentina cuando decimos que mueren 24 personas por día en accidentes de tránsito en Argentina, ¿no? Y bueno, no los estamos contando, ni en Infobae está diciendo acaba de morir el muerto 253 en accidente de tránsito. Entonces, así es como se manipula. Y el último punto, que también lo noté, que lo quería resaltar ya para terminar, es que apareció un artículo que vi que aparecían las mujeres en el poder, son como más eficientes, y mencionaban los países que, totalmente sesgado el artículo, los países que mejor habían llevado la pandemia, y hablaban de, bueno, citaban, no me acuerdo la lista de todos los países, pero estaba Islandia, Taiwán, Nueva Zelanda, estaba Alemania también, creo que Finlandia, y decían que todas donde estaban mujeres eran donde mejor habían sabido manejar la pandemia, como que desde la perspectiva de género de la izquierda, ¿no? Y bueno, cualquier análisis de la lista de países se da cuenta, en primer lugar, fuera de Alemania, pero en primer lugar todos los demás eran islas y alejadas. Es mucho más fácil controlar una pandemia cuando un país es una isla, como Islandia o Nueva Zelanda o Taiwán. No tenés ni que cerrar fronteras directamente y descancelar los vuelos y quedar aislado. Y después el caso de los restos de los países restantes eran países periféricos, o sea, los mayores contagios se dan en las mayores rutas internacionales de aviación. Es lógico, no es lo mismo Nueva Zelanda, que está en una punta, o Finlandia o Islandia que Nueva York. O sea, y creo que eso también sirve para analizar un poco el tema de Catamarca, ¿no? Que por ahí yo veo como que el gobierno lo festeja como que fue un gran éxito. En realidad yo creo que se dieron otros factores que con el tiempo se analizarán, que son, primero, que no tenemos aeropuerto internacional, que no estamos en las rutas de transporte de ninguna frontera, y bueno, y después que al ser una provincia totalmente dependiente del empleo público, bueno, toda la gente se quedó en casa directamente, ¿no? Entonces creo que ahí viene el éxito, entre comillas, ¿no? Bueno, ese es todo el tema. La idea, como les decía al principio, es que cada vez que escuchemos una noticia o la leamos o veamos en la tele,
tengamos un espíritu crítico, es decir, a ver, cuál es la línea editorial de este medio y cuáles son los intereses detrás, ¿no? Evidentemente, el Grupo Clarín tiene intereses propios, C5N tiene intereses propios, entonces ver cómo se dibujan los datos para poner énfasis en aquello que me interesa a mí que se ponga énfasis, ¿no? Más allá de que la información sea real, o sea, la cantidad de muertos es real, pero yo escondo algunas cosas o la pinto de otra forma para lograr la manipulación de la masa, ¿no? Y crear esa psicosis de que esta pandemia viene a terminar con la humanidad, lo cual no es cierto. Cada vez se sabe más que la mortalidad es muy baja, digamos, ¿no? Así que bueno, era eso, ese es todo mi tema. No sé quién sigue en el orden. Bueno, Agregar un poco sobre lo que vos Si, estás si, diciendo. si quieren preguntar algo, no sé, que lo hagamos así informal, Sí, yo agregar quería algo. agregar algo. Quería agregar algo. El efecto, el efecto pandemia que se está visualizando estos últimos días, es tomado por alguna parte de la prensa o las que defienden esta ideología. De 10 variables, toman 2 o 3, las que más les conviene, y construyen un relato. Esa para mí es la metodología. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo, que ya lo agregó Daniel, o pasamos al segundo, Sí, segundo artículo. a mí me gustaría hablar un poco, agregar un poco lo que vos dijiste, cómo se maneja siempre desde hace unos años hasta ahora, si te pones a ver desde la perspectiva amigo-enemigo. Todo el tiempo tenés a lo que dice Infobae le contesta C5N, a lo que dice, no sé, La Nación le contesta Crónica. Y así vas constantemente viendo quién puede contestarle al otro y nunca vas buscando información, siempre vas buscando una cuestión ahí de conflicto y apelas únicamente al sentimiento de la gente, no apelas a la razón. Claro, claro. No son ni siquiera argumentos, apelan a la Exacto. emocionalidad. Exacto. Y pasó acá en Catamarca con el tema de, creo que Gallo Jalil, que le dijo Susana coronavirus a una mujer, creo que era una senadora, y se hizo un quilombo con eso, pero después con lo de Polti, que digamos, él amenazó e hizo fue como que menos, no fue tanto el problema, es como que dependiendo de en qué diario se lo trate y de qué, digamos, espacio político venga, vas dándole más espacio, más tiempo en el aire al tema. Claro, claro, la cobertura que le das, o sea, y además cómo lo siguen pasando en semana siguiente y siguen los coletazos de ese mismo hilo de la información. Claro. Sí, es plantearlo desde el punto de vista del conflicto y de la emocionalidad, porque vos ves que cuáles son, ellos saben, los diarios casi todos son online, entonces ellos saben la cantidad de visitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, veía una noticia de ayer, de esa noticia así tipo para poner la música de Tinelli, así de emocionalidad, Sí. de un médico argentino que se fue a vivir a Tanzania y que murió allá y que los hijos quedaron allá y entonces que ya los repatriaron, y era toda una cosa que... Claro. Y era la noticia que más importancia le daba en este caso Infobae. ¿Y por qué? Porque la gente busca esas historias de heroísmo o de mala suerte, qué sé yo, de catástrofe familiar o social, así como mostraban los cadáveres y los cementerios sin gente, los velatorios por Zoom, todas esas cosas apelan a la emocionalidad de la gente. ¿Sí? O sea, asistimos. Sí, sí. Lo que están buscando es impresionar más que informar y lograr Totalmente. una obediencia de la gente para que no discuta absolutamente nada. Lo vemos también en programas como Intratables. Brancatelli en más de una ocasión dijo, yo estoy a favor de vivir, yo estoy a favor de cuidar la vida de la gente. Y en realidad te pones en esa disyuntiva falsa de decir, si vos querés que la cuarentena sea menos estricta, es porque sos un asesino. Cuando en realidad no es así, simplemente tenés, por lógica, la cuarentena, si sigue siendo tan restrictiva, nos va a hacer más daño a la larga también.
Entonces, hay que buscar un equilibrio. No es cuestión de ser una oveja que obedece sin discutir ninguna orden que se le da. Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, lo que se veía ahí es, y encima cómo esta construcción del discurso la compró la mayoría de la gente, a tal punto que aparecían los que denunciaban al vecino por haber salido, y que eso es como que te hacía un buen ciudadano, un patriota. En la universidad aparecía gente haciendo videos: yo me quedo en casa, mira qué bueno que soy, qué buen ciudadano que soy, y el malo que sale ahí. Y yo siempre dije eso fue mi gran debate, digamos. Vos te quedás en tu casa, primero porque tenés casa, segundo porque tenés sueldo que se te va a acreditar todos los meses, pero anda a decirle al mozo, al zapatero, al kiosquero, al verdulero, al peluquero, que se quede en casa. O sea, pero bueno, ese discurso lo llevó desde los medios y el gobierno, evidentemente. O sea, los buenos son los que se quedaban en casa, los malos y eso es una falsedad total, ¿no? Y así se manipulan las masas, es así. Y los medios de comunicación, los tradicionales, siguen esa estrategia, ¿no? Bueno, ahí Pasamos me... entonces. ¿Quién es el segundo? ¿Vos, Fede? Sí, ¿Vos? Bueno, sí. así me muteo yo. Bueno, sí, yo, bueno, planteo el tema este del paro del colectivo que se levantó el día de hoy, a las 12 empezó ya prácticamente a movilizarse de nuevo. Bueno, planteo un poquito lo del tema este de ¿cómo se llama? En cuanto al informativo, que el gobierno, digamos, aportó por parte en un diálogo digamos, de la señora Andrea Álvarez, que es directora de transporte de la provincia, que se comunicó con Radio Valle Viejo, donde le manifestó que ya el gobierno aportó el 46 millones de pesos, digamos, para el pago del sueldo adeudados, por decirlo así. Tengamos en cuenta que esto comenzó cuando, digamos, el tema de los paros de los colectivos comenzó, fue el 11 de mayo, digamos, que se confirmó la medida de fuerza, que era a partir solamente por 24 horas prácticamente, de la cual no hubo ninguna respuesta en parte del gobierno. Acá ¿cómo se llama? El sindicalista de la UTA reconoció que el pago del adelanto por parte del gobierno no llegó a cubrir, digamos, el 50%, o sea, el subsidio, la totalidad, y que iban a esperar justamente que se pague la totalidad para tratar de comenzar, reanudar ¿cómo se llama? El servicio. Vergara, que Juan Vergara, que es el titular de la UTA, digamos, que es el secretario general del gremio, justamente manifestó esto, de que el gobierno manifestó lo siguiente, que el gobierno había depositado el subsidio provincial, pero que no cubría ni el 50%. Hasta ahí, digamos, en cuanto a lo que vino sucediendo, estas casi 2 semanas, digamos, son 2 semanas y monedas, si no mal recuerdo, donde fue afectado, me parece un tema bastante importante, porque fue afectado prácticamente las personas no poderse trasladar por medio de transporte. Y otra de las cosas que tengo aquí, que voy a compartir con ustedes, ya acá, que esto lo escribí en el cuaderno, y esto otro, que me parece aún más grave, porque lo que manifestó la señora Andrea Álvarez, la directora de transporte, fue lo siguiente, que tienen pensado la creación, o sea, ante esta problemática de las empresas, la creación de una empresa que dependa 100% del Estado y que conjuntamente con las empresas privadas brinden un servicio que sea acorde a los usuarios. La creación de una empresa SAPEM de transporte es la solución para que el usuario no le afecte los paros, manifestó la señora, la directora de transporte de la provincia. Estaría bueno hablar sobre este tema,
porque aquí, digamos, el gobierno quiere avanzar con una empresa estatal, justamente cuando el mismo Estado, el mismo gobierno, no pudo cubrir la totalidad de los pagos, quiere avanzar juntamente con una empresa estatal. Me gustaría que lo debatamos aquí. Creo que más o menos en resumida cuenta se pudo hablar un poquito de cómo vino la situación de 2 semanas de paro, que es bastante. Y bueno, lo dejo a criterio de ustedes, chicos. ¿Se entendió, creo, no? Sí, me llama la atención el argumento de que si depende del Estado no va a haber paros. Claro. Bueno, los paros, hubo paros en la universidad de 2 meses, digamos, o sea, y somos del Totalmente. Estado, del sistema educativo. Y después la idea de que si lo maneja el Estado, no va a ser mejor, digamos, ¿no? El Estado va a poder poner el dinero, cuando en realidad, bueno, es la lógica que siempre defendemos los liberales, ¿no? Que la plata sale de los impuestos, o sea que si la empresa está dando pérdida porque hay poca gente movilizándose, que sea estatal o no sea estatal, la plata siempre va a salir de la gente, ¿no? Esa es la lógica. Pero la gente siempre cree que el Estado es la solución, que el Estado es la solución, más Estado, cuando en realidad el Estado es parte del problema, ¿no? Pablo, Sí, creo sí, que bien. quería... Sí, diga, Sí, Pablo. sí, a mí lo que me llama la atención de la noticia que compartí, Fede, es si ya de por sí tenemos poca iniciativa privada en la provincia, ¿para qué seguir metiendo más público? Y otra cosa que me preguntaba yo, ¿no? ¿El servicio de transporte ese va a funcionar todo el año o como la luz, como el agua, como todos los demás servicios APEN, se va a cortar durante el verano? Vamos a tener cortes programados también. Porque si vamos al caso, llega el verano, llega noviembre, mediados de noviembre, y empezamos a tener ya que durante la tarde no tenés luz en este barrio, durante la mañana no tenés luz en este otro. Si no son capaces de proveer energía, tampoco creo que sean capaces de proveer un buen servicio de transporte público. Bueno, nosotros sabemos que el Estado es por definición ineficiente, o sea que lo más probable es que eso sea un desastre, como todas las empresas que ha manejado el Estado, desde las mineras, cuando todas donde está metido el Estado, terminan siendo un desastre, ¿no? Porque, bueno, es el lugar donde acomodan más empleados públicos, va a haber lugar para acomodar más gente. Daniel pidió la palabra. Sí, yo quisiera saber qué estadísticas manejan para proveer al Estado de una empresa. O sea, quisiera saber dónde, quiénes son los especialistas, qué tipo de currículum tienen que van a manejar estas empresas. ¿A dónde en Argentina una empresa estatal ha competido de tal manera que no ha generado pérdidas? Únicamente tiene que ser mantenida por los privados. Claro. Es algo increíble que en los grandes, o sea, en los grandes centros, en donde hay producción, en donde la actividad privada por competencia y por eficiencia se ha destacado y ha ganado el mejor. Cuestión que acá en Catamarca no se tiene en cuenta. Catamarca, 70% de actividad estatal. Díganme, una aerosilla que se haya colocado en la parte privada, alguien que me diga. Vas a Córdoba, una ciudad más productiva, tenés 5 o 6 y la entidad privada que quiera colocar una, prefiere colocar en Córdoba porque tiene menos estados y más movilidad privada que colocarla acá. Es una falta de respeto hacia la gente que quiere emprender. Bueno, Realmente. esta señora, justamente, Andrea Álvarez, que es la directora de transporte, manifestó eso, que está pensando en justamente lo que estamos conversando acá, de que se está barajando prácticamente que el Estado pueda hacer funcionar una empresa de transporte. Yo el año pasado, y esto tengo prueba porque tengo un video de justamente en aquel entonces, ¿cómo se llama? De Raúl Jadil, que era el intendente en aquel entonces, justamente manifestando el deseo de él, o no sé si el deseo será la palabra, pero sí manifestando de que en otras partes del mundo el transporte es gratuito,
yo me pregunto en las partes del mundo que él mencionó, si no más recuerdo, es en parte de Europa, y la diferencia que hay entre muchas partes de Europa, creo que, no sé si nombró Eslovenia o Liechtenstein, cosas así. O sea, la diferencia entre esos países con Argentina, o sea, en esos países no, prácticamente no hay déficit fiscal, como acá, digamos, el gasto público excesivo, como sí lo es acá, donde quizás se puedan dar esos lujos, esos países, de tener quizás empresas que sean gratuitas, digamos, que sea estatal y gratuita, pero acá no se puede hacer, prácticamente. El tipo manifestaba eso, de que ya así no nos van a sorprender, no nos sorprenda de que ahora manifieste esta señora, digamos, Andrea Álvarez, que se está barajando esto justamente para introducir quizá el día de mañana un boleto gratuito a nivel general. Pero No tienen por con qué pagarlo, supuesto, no tienen con qué pagarlo, o sea, eso va a Claro, ser para poner puntero a alguno de la CAM por ahí de ministro de transporte y llenar de gente, más empleados estatales. Cuanto más grande es el Estado, es más corrupción y más gasto público, más y me yo gusta, acá ineficiencia. quiero y me ver gusta, este tema porque dice que en otras ciudades el transporte gratuito, no vamos a llegar a compararnos nunca, nunca, a ciudades que empezaron, o a países que tuvieron otra política y que la gratuidad es como un adicional, como algo, porque las cuentas ya la tienen en orden. No totalmente, vamos a comparar nunca nosotros que hay ineficiencia por todos lados. O sea, cuando ha crecido la actividad privada, o bien estatal con competencia con la privada, pero no anular la actividad privada, cuando ya ha crecido, cuando hay más recaudación, cuando está estabilizado, es lógico que uno diga, bueno, y encima es un poco populista, pero bueno, una política que se puede aplicar, eh, supongo que habrá tenido sus peros para aplicarse, pero se puede aplicar en un país donde las cuentas fiscales estén en orden. No van a comparar nunca, totalmente. nunca a la situación que estamos viviendo y menos en pandemia. O sea, no Yo vamos a creo que decir es, que, claro, que recaudando impuestos la gente no se va a quedar con ningún vuelto, tienen que hacer, porque Argentina ha sido un desastre terrible en recaudación cuando han recaudado impuestos. Han blanqueado de una manera muy, muy terrible. Entonces el Estado siempre terminó perdiendo en eficiencia y siempre se terminó endeudando. O sea, no sé qué es lo que quieren hacer. Para mí es tirado del juego. A mí lo que me gustaría es, digamos, preguntarle al director de transporte por qué en vez de concentrarse en crear más empresas públicas, no hace una oferta para hacer más atractiva a Catamarca para que vengan empresas privadas de distinto tipo. Porque también estamos viviendo en un país en el que se planteó restringir la tarjeta SUBE. ¿De qué estamos hablando? Eh, a ver, si vos tenés poca oferta desde el sector privado, incluso para transporte, eh, vamos a seguir siempre con lo mismo, los precios siempre van a ser altos, el boleto siempre va a ser alto, y al final la gente, no sé qué quieren lograr, la gente va a ir, se va a caminar nada más todo el tiempo, porque si no el boleto va a estar, qué sé yo, 200 pesos más adelante. Tiene que hacer que Catamarca sea más atractiva para que vengan empresas privadas y que digan, che, poner un Uber que venga y diga, che, vamos a poner acá, vamos a empezar acá. El otro día yo no puedo evitar comparar, por ejemplo, en Estados Unidos los coches que tienen más de 4 años ya en la calle, creo que ya no pueden ser taxis. Un coche del 2015, de 2016 o de 2014, que calculo yo como muy mucho, no sirve ya para taxi, porque tenés que tener un cuidado en eso, porque estás llevando gente. En cambio acá vos tenés autos que no tienen cinturones de seguridad, los colectivos no tienen cinturones de seguridad, no tienen, ¿cómo se llama?, aire acondicionado, no están, no sé, es como que no llevas a una persona, llevas animales adentro. Es como que lo toman así. Y si vos seguís metiéndole público y público y público, lo único que vas a hacer es encarecer el boleto y seguir brindando el mismo servicio horrible que se ha venido brindando
hace muchísimos años ya. Se hace imposible. Totalmente, muy, muy bueno lo que dijiste ahí. Y bueno, esto también pienso yo que tiene que ver mucho con lo que pasó también con el tema de los taxis, con los remises, digamos, por lo que vos estás diciendo ahí. O sea, muchos impuestos que se le cobran y demás, que después vos se ve reflejado en el boleto, prácticamente. Es perverso el discurso porque por un lado ellos lo asfixian al emprendedor con impuestos, pero al mismo tiempo y después aparecen por atrás como dándole el subsidio, digamos. Nosotros te salvamos a vos, cuando en realidad te estamos expoliando con los impuestos, ¿no? Pero por eso es que yo creo que ahí es donde tenemos que dar la batalla nosotros en temas muy puntuales, como el tema de la gratuidad, el concepto de gratuidad. Cuando me dicen, no, es gratis, o transporte público gratis, a ver, nada es gratis. ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo lo va a pagar el Estado? Bueno, va a tener que poner algún impuesto, va a inventar algún impuesto de solidaridad, algo. ¿De dónde va a salir la plata para que vos pongas un transporte gratis? ¿Dónde va a salir el combustible, los sueldos, etcétera? Me parece que lo debe haber dicho más en el contexto de político, me parece, porque no lo veo viable. Pasa que, Electoral. a ver, pasa que con esto que afectó, digamos, estas 2 semanas con el tema del paro, prácticamente del transporte, ¿cómo se llama? Público en cuanto a los colectivos y demás, o sea, si bien los taxis, los remises no pararon, al contrario, fueron beneficiados por esto porque la gente se movilizó por ahí. Justamente por eso viene la idea esta, prácticamente, pero yo creo que no debe ser una idea de ahora, como yo te manifestaba recién con el tema de Raúl Jalil del año pasado, que estaba, cosa que tengo un fragmento del video que después lo voy a compartir, justamente diciendo lo que yo le comentaba recién. Es un tema para mí muy latente, muy importante, porque el día de mañana esto, en vez de mejorar el transporte, lo va a empeorar, va a haber más paro todavía, y esto va a quedar grabado. Yo sé que si llega el gobierno a accionar de esta manera, va a ser para peor, no para mejor. Bueno, yo quiero abocarme a una noticia que salió en el Lancaster, creo que en el día de hoy. El gobierno creará una secretaría para debatir la reforma del Estado. Varios gremios acompañan la iniciativa, pero aún no hay consenso definitivo. El viernes acompañaron a Suteca en el banderazo docente contra la reforma del Estatuto. Y ahí me quiero anclar un poquito. Yo no tengo experiencia, es cierto, soy una persona que toca un poco de oído y me genera ruido esto. Me genera ruido en el sentido de que me gustaría que me aclaren por qué se forma una secretaría para debatir el estatuto decente, reforma del Estado. Digo, tengo entendido, y quiero que ustedes me corrijan, que para armar una secretaría tiene que tener un espacio físico, ¿no es cierto? Tiene que tener insumos, una estructura de gente, los 365 días del año, para cosas que me parece que se pueden dar en un mes, 2 meses, calculo yo, perdonen mi ignorancia. Si es así como yo digo, ¿de dónde sacan los recursos? Porque estamos acostumbrados, generalmente la gente, decir, se crea una secretaría, aplaudimos porque tenemos dónde ir a quejarnos, tenemos tenemos alguien que nos oiga, pero nadie en 80 años se ha preguntado de dónde vienen los recursos. Y eso es muy importante porque los recursos, si no es de los impuestos de la gente, puede ser una rebaja, como aparentemente quiere hacer con la reforma del estatuto, siendo que el gobernador los dejó tranquilos, no se va a tocar, pero habría que ver, puede ser una rebaja en sueldo. ¿Cómo van a hacer para mantener una secretaría funcionando todo el año? Cuando digo yo, no podría crearse una comisión, debe sobrar gente.
en la administración para decir, generamos una comisión, tratamos este tema, no un sueldo, sino le damos un extra por tratar este tema y nos ahorramos plata, que significaría salir de los ingresos del trabajador, significaría que, por ejemplo, si se da en esto, aumenten los recursos, aumenten los impuestos, o no sé cómo van a ser, en el caso de que aumenten los impuestos, significaría que compramos 1 kilo de azúcar que está a 70, ponemos un impuesto y lo vamos a comprar a 80, que siempre termina pagando el sector privado la queja de la gente. ¿Por qué? Porque la gente, cuando se queje del aumento de los productos, van al sector privado. Cuando diga, esto está más caro, ¿por qué? Es culpa del sector privado. Es lo más fácil que hacen los políticos. Generar algo que teóricamente, o sea, beneficia a la gente, crea trabajo, porque el Estado dice que crea trabajo, pero es en base a impuestos. Y cuando uno va a comprar 1 kilo de azúcar, lo primero que dice el gobierno, los comerciantes son unos abusivos. Entonces me gustaría, sinceramente, en mi ignorancia, tal vez esté equivocado, que alguien me responda de dónde salen los recursos. ¿Quién va a poner la plata? ¿La Fundación Jalil? ¿Tendrán un arbolito que crezca plata y de ahí generan recursos? Si no es de estas dos opciones, la plata va a salir de los trabajadores. Bueno, doy paso a que alguien más pueda opinar sobre este tema y doy por finalizada mi presentación. Cuando Daniel hablaba de esa comisión, o bueno, secretaría, perdón, que de armar más estructura estatal, más burocracia, yo pienso, pero por un lado quiere crear una secretaría para que trate la reforma del Estado y por otro lado, a través de decretos, esquiva la legislatura. El ámbito donde tiene que debatirse eso es la legislatura. De última se puede formar una comisión en cada cámara o una comisión bicameral entre diputados y senadores de los bloques mayoritarios y que de ahí salga un dictamen de la reforma. Pero bueno, Jalil sacó todo por decreto, ¿no? Y por otro lado, la coyuntura, ¿es este el momento en medio de una cuarentena, en medio de la crisis económica para plantearse una reforma del Estado? ¿Se acuerdan que le preguntamos al diputado Monti también eso? Y bueno, Monti lo escuché en Valle Viejo en estos días, también quejarse de que ellos habían estado tratándolo al tema de alguna reforma, creo que es algo que tiene que ver con Capresca. Pareciera ser que el gobierno quiere unificar el manejo del dinero, de los recursos del Estado, y que cuando volvieron a sesionar lo sacó por decreto. Entonces dice, ¿para qué estuvimos trabajando? Entonces, lo que vemos, resumiendo, es que están utilizando esta coyuntura de pandemia para aprovechar para meter reformas y cosas que la gente en una situación de normalidad nunca aceptaría, ¿no? Estamos anestesiados por el miedo en la casa, entonces la gente no puede haber manifestaciones masivas. Bueno, acá en Córdoba pasa lo mismo. Y bueno, están aprovechando eso para ir contra derechos adquiridos o contra las libertades individuales, ¿no? No sé, ¿alguien más quiere agregar algo? Y después Daniel habló de los formadores de precios. Eso también tiene que ver cómo la prensa y el gobierno, obviamente, construyen el discurso. ¿Sí? Entonces, siempre hablan de, sí, se clausuraron 2 comercios, dice, por abuso en los precios, y nunca dicen que en realidad no tiene nada que ver el comerciante. O sea, es una falacia total que
bueno, que ahora se va a ver más que nunca con la inflación o quizás hiperinflación que tengamos, se va a ver, o sea, la forma que Ahora, están emitiendo. claro, ahora se ve más que nunca esto un tema bastante interesante. A mí me gustaría también en algún momento profundizarlo más. Pero también por otro lado, como hay videos viejos y demás, por ejemplo, en la época de Perón, que ya se clausuraba estos negocios justamente por los aumentos de precio, hoy en día es latente esto y es muy injusto porque la gente trata de hacer lo posible, porque convengamos, a ver, la gente en una situación como hoy en día la pandemia vende menos de lo que ya sabe, de lo que ya está vendiendo. O sea, ellos mismos se estarían perjudicando si aumentan los precios, si no fuera justamente por inflación, porque obviamente, a ver, si yo tengo algo para ofrecer a la gente, yo le voy a querer ofrecer el mejor producto, el mejor precio, obviamente, para que más en una época de pandemia, en este caso de la cuarentena, que hay menos movimiento a nivel país, digamos, para atraer a la gente justamente que te compre porque necesitas justamente eso, que la gente pueda llegar a tu negocio y poder venderle el mejor precio, pero obviamente que a ver, con la inflación, con emitir tanto dinero, genera todo esto y de ahí se aprovecha el gobierno para, para tratar de sacar provecho, clausurando negocios, cobrando sanciones prácticamente, prohibiciones, como siempre se habla. A mí me parece un abuso total porque en sí la gente ya está viendo de qué manera tratar de sobresalir con esto, porque convengamos que, a ver, convengamos que uno para mantener un negocio tiene que hacer un montón de cosas, ¿no? Ellos, no como ellos que lo único que hacen es cobrar impuesto y listo, ¿me entendés? O sea, tenés que pagarle a tu empleado, tenés que comprar insumos, tenés no sé, un montón de cosas, cosas que lo sabemos. Pero andar a explicarle a ellos que ellos lo único que hacen es recibirla toda junta y cobrar a fin de mes, ¿no? Es un uso maquiavélico porque ellos saben que no es un tema de formadores de precios, sino que lo utilizan para eh, ponerse ellos mismos como los protectores del pueblo contra el abuso, la avaricia de los privados, digamos, ¿no? ¿Por qué están las mismas cadenas de supermercados en Argentina y en Francia, en Estados Unidos, y por qué aquí hay inflación y allá no? Si son los mismos dueños, digamos que, bueno, simplemente debe ser que hay otra variable, y igual que el control de precios, ¿no? O sea, hasta qué punto nosotros los liberales que sabemos que el precio es algo que se fija naturalmente, digamos. ¿Cómo puedes decirle a alguien, la naranja tiene que costar así? Bueno, yo no sé, los costos del local donde alquila, no puede costar lo mismo una naranja, qué sé yo, una verdulería que esté en el casco céntrico que una que esté en las 1000 viviendas, porque el costo de alquiler es diferente. El proveedor, la calidad de la naranja, las variedades tan individuales que surgen de la elección del ciudadano, que es lo que decimos nosotros, la elección del consumidor más que del ciudadano, ¿no? Son todas falacias, construcciones de los populistas, es decir, nosotros somos los buenos, venimos a protegerte a vos en contra de los malos, y ¿quiénes son los malos? Son los empresarios. Alberto Fernández dijo, los empresarios van a tener que ganar un poquito menos, es tiempo de solidaridad, por supuesto que solidaridad con los otros, ¿no? Con los privados, con la plata de otros, digamos, pero ninguno se bajó el sueldo, ¿no? Pero de ellos, ninguno se bajó el sueldo. Entonces creo que ahí es importante que nosotros planteemos eso, ¿no? Que todos los controles de precios han fracasado en la historia de la humanidad. Pablo, te quería decir algo. Sí, a mí lo que me llama la atención y me indigna una y otra vez es ver cómo se crean secretarías, ministerios, instituciones inútiles, a fin de cuentas, ¿no? Mientras tanto vos tenés pymes que están cerrando, negocios que están cerrando, y vos decís, como vos decías recién, ¿no? Hablando de la solidaridad. ¿Y cuándo ellos van a ser solidarios? ¿Por qué que ellos sean solidarios es populismo y forzar a que el empresario, el generador de trabajo, el verdadero generador de trabajo, sea solidario, exigirle a él que sea solidario, mejor dicho, no es populismo? Porque ellos no viven según lo que pregonan. Eso es lo que yo no puedo entender. Porque si te vas a pensar, hay que tener ganas de invertir, porque como dice Fede, tenés que pagarle al empleado, tenés que pagar los insumos, tenés que pagarle un seguro, tenés que pagar la renta de donde vivís, y tomando también en cuenta
el ejemplo que dabas vos de la naranja, le pagás al que te vende la naranja, le pagás bueno, la renta que también dijiste vos, pagás un extra si no estás en temporada. Al final... Y correr el riesgo, o sea, vos estás poniendo en riesgo tu capital, te puede ir bien Exacto. como te puede ir mal. Entonces, en cambio, el Estado no le importa porque no es la plata de él. Entonces, van a crear una empresa de transporte, total, si se funden, va a recibir un subsidio del Estado. Ahora, si yo soy privado y tengo que comprar 10 colectivos y me va mal, pierdo todo mi capital. Esa es la diferencia. ¿Y por qué el Estado es ineficiente? Porque el Estado, si se equivoca, no paga las consecuencias. Vos con el sector privado, vos te equivocás y si sos el CEO de una cosa, te echan. Si le erraste, si el que diseñó la campaña publicitaria de iPhone o de una gran corporación te salió algo mal, te echan. Y el tema está también en que si sos privado, no podés abrir, no podés trabajar, no podés despedir a nadie, tenés que pagarle sí o sí los sueldos, y si por X motivo vos tenés que correr a alguien, te hacen un juicio y te cagan. Al final estás entre la espada y la pared constantemente y la espada está acercándose cada vez más al pecho del que invierte. Y así no hay bolsillo que aguante. Bueno, por eso es cuando se habla de por qué no vienen las inversiones. Y bueno, porque no está el contexto. Para que el capital venga a invertir, tiene que haber desde, bueno, rentabilidad y seguridad jurídica. Y al mismo tiempo, algo de previsibilidad, que es lo que este país no tiene. Vos acá no sabés qué va a pasar a veces de un año a otro, cómo te cambian las reglas de juego. Imagínense la gente que invirtió en dólares, lo que es ahora con un dólar a 130 pesos, es imposible y creo que es el gran error del gobierno anterior de Cambiemos, que ellos creían que sacando el populismo la gente iba a venir en masa a invertir en la Argentina. No, la gente proyecta a largo plazo, dice, no, este país ya está en serio, ya hace 10 años que viene en la senda de, bueno, vamos a Nueva Zelanda, Australia, Canadá, esto esperó un poquito. Y menos mal que esperaron, porque volvió Cristina a los 4 años. Imagínate a alguien una gran empresa, el inversor en grande, viene con la idea el que invierte mucho dinero, con la idea de un plan a 20 años, no a 2 años. Es que en Argentina impera el cortoplacismo, desde siempre. Tenés 4 años para mejorar al país, o si no, ya fuiste. Salvo que seas peronista, ahí tenés el doble, el triple, porque sos peronista, pero es lo que se maneja acá es siempre el cortoplacismo. Si no funcionaste, hasta en cosas triviales como el fútbol lo llevamos. Si no funcionaste y no nos diste un mundial, ya está, chao, sos el peor entrenador y el peor mierda del mundo. Es increíble cómo lo tenemos tan arraigado a eso, no terminamos de entender que hay un proceso hasta que las cosas están dadas para que podamos empezar a mejorar. Todo esto importa. Digamos, la incongruencia esta de que, como dice, un tema muy, muy importante que planteó acá Daniel Adrián con el tema también añadiendo Pablo, el tema de crear ministerio, digamos, secretaría, o sea, amontonando gente, inventando puestos de trabajo para meter gente ahí y sobrecargando ¿cómo se llama? Al contribuyente, porque se largan a meter gente a no más poder, por decirlo así, en el Estado, como si fuera que la plata, no sé, sale de los árboles, como recién planteamos acá. O sea, no, me parece muy, digamos, equívoco eso, porque, claro, a ellos lo que le da meter gente y tratar de cosas, que esa gente tenga trabajo dándoleselo a ellos es justamente ganar votos, y de ahí el contribuyente no le importa nada, digamos, prácticamente, porque ellos lo único que hacen es cobrar el impuesto para ellos agarrar y crear un puestito de trabajo y listo. Eso es importante que nosotros lo resaltemos como liberales en cada charla que tengamos, Sí. porque hay gente que te dice, no, yo quiero que el gobierno cree trabajo, te dicen así. Entonces, hay que entender que el Estado, no digamos gobierno, vamos al Estado, porque el gobierno es coyuntural, pero el Estado no genera riqueza, no tiene forma de generar riqueza. El Estado consigue recursos o impuestos o emitiendo deuda, digamos. Son las dos únicas maneras de generar recursos. Claro. El único trabajo del Estado es ser atractivo para que vengan las empresas que generan trabajo. Crear las condiciones en el marco de seguridad jurídica
previsibilidad económica para que la gente venga a invertir el privado. ¿Qué es el que genera riqueza? Porque cuanto aumenta la actividad económica, el Estado recauda más a través de impuestos. Entonces, esa idea de que el Estado tiene que crear puestos, el Estado como el gran creador de fuentes de trabajo, eso no funciona. No funciona porque, bueno, primero que afecta el motor impulsor de toda economía, que es la motivación de crecer, ¿no? De capitalizarte, de aumentar tus ganancias. Si vos no tenés, y de minimizar los riesgos, ¿no? Si vos no tenés incentivo para mejorar, no lo haces. Es lo que pasa con las empresas del Estado, ¿no? No competir, y al saber que lo hagas bien o lo hagas mal, a fin de mes vas a cobrar el sueldo. Eso, bueno, lleva a la larga a la decadencia, a la falta de competitividad que tiene la economía argentina, ¿no? Aparte, Adrián, ni siquiera hay un concurso para elegir quién van a hacerse cargo de lo que se tendría que hacer con el Estado. Son puestos políticos creados a medida. Ya vas a ver, bueno, por decir, vos fijate que la pusieron, que Malena Galmarini está en una empresa de aguas y todo, no tienen ni idea de dónde está parada, o sea, ponen a cualquiera. Son cargos políticos donde ponen a los punteros políticos de ellos. No piensan en una persona con ese perfil, con el perfil para el cargo que tiene. Han metido a todos a nivel nacional, mirá los ministerios nomás. Han puesto una antropóloga de ministra de Seguridad. Lo peor de esto es que la gente cada vez demanda más Estado. Eso es lo peor de esto, que pocos somos los que nos damos cuenta. Si se dieran cuenta de lo perjudicial que es pedir un trabajo que le asegure todo el futuro, un sueldo seguro, vivir en una pandemia tranquilo porque va a llegar el sueldo a casa. Si se dieran cuenta de lo perjudicial que es, no lo harían. Pero los políticos tienen esa facilidad para tapar todo eso y engañar a la gente. Es muy triste esto, muy triste, y realmente no se ha tomado conciencia todavía de lo que se viene, de lo que se puede venir y de lo perjudicial que es. Es que la gente también prefiere lo seguro, o sea, al o depender del Estado, vos sabés que tenés algo seguro. Por ejemplo, en esta época del tema de la pandemia, ¿quién son los que cobran, digamos, seguro? Y justamente personas que viven del Estado, de lo público prácticamente. Vos ponete a ver que el privado hoy en día se tiene que vérsela en figurita, por decirlo así, abriendo un local, por darte un ejemplo, abriendo un local a las 7 de la mañana, llegando el capital, llegando que te claven una multa si al gobierno no le cae bien los precios que vos tenés, por decirlo así, contratando personal, tratando de tener la mercadería, salir a buscarla, la mercadería en mayorista, donde te beneficie cosas, poder vender a mejor precio. La gente busca lo cómodo, digamos, prácticamente ir, marca tarjeta prácticamente, tomar mate, por decirlo así, volverse a la casa y listo. Claro, no se arriesga a buscar lo suyo. ¿Por qué? Porque justamente esto, lo que estoy planteando, en el sentido de que no se arriesga, de decir, bueno, por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo haciendo letras, o sea, yo tengo que salir todos los días a buscar prácticamente a alguien que quiera, ¿cómo se llama?, obtener mi servicio trabajando, por decirlo así. Claro, esa gente no va directamente, marca tarjeta, por ahí ni va, marca tarjeta, le pone a otra persona, le firma y listo, ¿me entendés? O sea, listo. Yo digo porque lo he pasado, porque a mí una vez me quisieron, mi viejo que trabaja en la municipalidad, me mandó ¿cómo se llama?, a ver, tengo un trabajo justamente en parte pública, y querían hacer eso, prácticamente. Me decían, mirá, vení, firma, y firma los días anteriores como si fuera que has venido, para poder cobrar este mes. O sea, antes de lo pautado. O sea, son personas que no le importa nada, digamos, prácticamente, porque como se financia con impuestos, si vos vas, si no vas, no, claro, si vos tenés un local tenés que abrir todos los días, maestro, si no, no vendés. Es así. Claro, creo que todo se reduce a la batalla cultural, ¿no? Porque tenemos muchos años de peronismo y tenemos esa idea
errónea, esa falacia de creer que el Estado es una torta que no se acaba nunca, digamos. Y entonces siempre le seguimos más porciones, y lo que hemos estado haciendo hasta ahora, Fede, es endeudándonos. Entonces vemos más deuda, y en algún momento vamos a chocar. O sea, el déficit fiscal que tenemos y ahora ya prácticamente estamos en default. Es decir, que esa solución, esa solución que la gente ve como el Estado, el Estado que te va a salvar, digamos, si conseguís un trabajo en el Estado, tiene un tiempo, la inviabilidad de ese proyecto choca en el mediano o corto plazo. O sea, nosotros hace cuánto que venimos con déficit. Y ahora vamos a default y Macri pidió una deuda y ahora ya no vamos a pagar ni la deuda que pidió Macri. O sea, somos defaulteadores seriales, ya, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque Sí, no queremos entender que el gasto del Estado es el problema. claro, yo por ahí trato de puntualizar y ya le damos la palabra a Enrique, que está levantando la mano. Yo trato de puntualizar sobre todo, viste, lo que nos afecta prácticamente a la gente, a la ciudad, al ciudadano, digamos, al que andamos en la calle. Porque quizá todo el tecnicismo que usaban muchas veces los liberales, la gente quizá no lo llega a entender o no era algo que le importe. Pues yo te planteaba justamente esto, el ejemplo, viste, del negocio, de trabajar en el Estado y demás. Enrique. A mí, con todo lo que están hablando ayer, escuchaba en TN a hablar a Susana Jiménez, ¿no? Que ya es una persona de edad, aunque no lo parezca tanto, pero... Y me daba cuenta la diferencia de idiosincrasia que tenían ellos antes y la que tenemos ahora. Antes, es como decía Fede hace un ratito, si no trabajabas no comías, si no tenías trabajo, salías a buscar trabajo para dignificarte, tener una mejor calidad de vida. O sea, te esforzabas por tener una mejor calidad de vida. Después con todo esto del peronismo, por ahí, con la idea de que el Estado nos tiene que brindar el derecho, empezamos a ceder un poco. Y también hay que recalcar un poco sobre lo peligroso que es la idea que el Estado nos garantice derechos. Porque si vamos a una concepción por ahí más filosófica, que el Estado garantice derechos, quiere decir que el Estado por ahí es dueño de nuestros derechos. Y cuando empezamos a creer que el Estado es dueño de nuestros derechos, estamos cediendo prácticamente la propiedad privada, la libertad, la vida. Y dice, no, pero el derecho me lo tiene que garantizar el Estado. Yo creo que coincido mucho que hay una batalla cultural muy grande por delante, muy, muy grande. La idiosincrasia de las personas tiene que cambiar, tienen que dar una vuelta de 180 grados. Y realmente hay que hacer eso. Otra cosita más, que esto va por todo lo que estamos haciendo, estoy ahora en escucha pasiva y me doy cuenta que es una muy buena idea, no solo para YouTube, sino para una especie de programa radial, pues se escucha muy bien para eso también, sino que no poner tantas ideas, sino que plantear una idea a la semana y que todos nos desenvolvamos y conversemos en torno a eso y poder subirlo a YouTube o hacer una radio. No sé qué pensarán ustedes. Me parece muy buena idea y justamente yo creo que en lugar de, yo les decía en el grupo, que en lugar de tocar varios temas, que veamos cuál es el tema candente de esa semana y hacer como una especie de programa de radio o podcast, no sé, donde debatimos ese tema con un moderador, digamos, ¿no? Que es lo que yo planeo hacer con el tema ese del proyecto de ley de obligatoriedad de instrumentar cursos todos los años. O sea, si te constituís como partido político, todos los años tenés que enviarle al Estado el cronograma de todas las capacitaciones en perspectiva de género, independientemente de cuál es la postura o sea, es la postura del espacio político, porque puede ser que vos no estés de acuerdo con eso. Entonces es gravísimo que el Estado te imponga, porque de última pues se sugiere a los partidos políticos que den cursos, pero una cosa es que te lo impongan, que para ser partido, vos tenés, no sé si lo han leído el proyecto, o sea, da mucha tela para cortar y es importante que lo leamos y lo debatamos y que se grabe también y que suba a las redes,
porque les digo que vamos a ser totalmente disruptivos, porque votaron todos los de Cambiemos, bueno, votó mi hermana también ahí, dentro de los, votó todos los de, bueno, obviamente el peronismo era el que había hecho el proyecto, pero votó todo el arco político, o sea que los únicos que vamos a salir diciendo, cuidado con eso vamos a ser nosotros, porque es como que todo el mundo no se atreve a cuestionar nada que venga de ese feminismo hegemónico. Y es gravísimo, porque así como ahora te meten esa obligatoriedad de determinado curso, mañana te pueden decir, bueno, por ley hay que dar clases de justicia social o de marxismo.